Evolución de las ideas políticas. El socialismo utópico. Se dice de las teorías socialistas que, a diferencia de la teoría del socialismo científico de Marx, tratan amplios planes universales de reconstrucción de la sociedad al margen de la vida real de esta y de las luchas de clases. Los socialistas utópicos fundamentaban sus planes socialistas de una manera puramente idealista, sin comprender el papel primario de las condiciones de la vida material de la sociedad y el desarrollo histórico. Libro Evolución de las ideas políticas por Eduardo Rosso Acuña. En la utopía de quien parecía una inequidad las leyes escritas en gran cantidad. A. Tommaso di Campanella. B. Lenin. C. Tomás Moro. D. José Stalin. La respuesta correcta es la C. Tomás Moro. Tomando bases de Platón, Moro en las leyes encontraba innecesario el uso de abogados. El acusado podría defenderse y mostrar su posición sin retóricas innecesarias y extensas, leyes y artículos difusos, contradictorios que llevarían a la libertad de injustos. Tommaso di Campanella rige su teoría en un príncipe supremo, guiado por tres príncipes representantes de la sabiduría, el amor y el poder. En este marco, ¿cómo estaría representado el poder? A. Autoridad absolutista. B. Autoridad moral. C. Autoridad democrática. D. Autoridad tradicional. La respuesta correcta es la A. Autoridad absolutista. Campanella desarrolla una teoría de dominio absoluto de la libertad sobre la libertad individual. Se olvida de los derechos personales frente al Estado, sin embargo, el gobierno debe fundamentar esta autoridad. ¿Qué pensaba Pedro Proudhon sobre la propiedad? A. Es libertad de cada individuo contribuir a la economía por medio de sus bienes. B. La propiedad es el derecho de usar y de abusar. C. Los responsables de sostener una economía equitativa son los propietarios privados, que deben ceder al pensamiento igualitario y desistir de bienes innecesarios. D. Solo los grandes productores que usan la propiedad privada para dominar sobre otros deben rendir cuentas y rescindir de sus bienes. La respuesta correcta es la B. La propiedad es derecho de usar y abusar. El propietario es de por sí envidioso del bien público, igualmente para la economía social. Cualquiera que sea el uso que haga de sus bienes, se fundará en conveniencia y utilidad. Con abuso refiere al uso equivocado de la propiedad, sin un castigo por esta equivocación, ya que obra siempre a favor de su interés. Dirigente del partido bolchevique y principal contradictor de la política de Stalin, estaba a favor del cambio constante de la revolución. A. Friedrich Engels. B. Augusto Blanqui. C. Mao Zedong. D. León Trotsky. La respuesta correcta es la D. León Trotsky pensaba que no se puede ni se debe permanecer en un dogma revolucionario estático, debe ser y estar en constante movimiento, ya que las condiciones materiales lo dejarían sin valor en un futuro. Bueno, para la siguiente pregunta vamos a ver cuál es una de las principales características del socialismo. Entonces pensamos un poco, mirando las siguientes opciones, ¿cuál creen ustedes que es una de las principales características? A, la privatización industrial. B, la libre competencia. C, la creación de una sociedad ideal e igualitaria. Y D, una revolución para derrocar al Estado. ¿Cuál será la principal característica del socialismo utópico?
Efectivamente, la creación de una sociedad ideal igualitaria. ¿Por qué? Si vemos la opción A y la opción B, hacen referencia al capitalismo, privatizar la industria y pues la libre competencia. Y la opción D, revolución para derrocar al Estado, pues no es una característica del socialismo, ya que derrocar el Estado pues no lo pretende el socialismo, antes es un aliado para él y una forma para estandarizar y repartir los recursos. Para la siguiente pregunta, vamos a pensar en cómo diferenciar el socialismo utópico del socialismo científico. Tenemos las siguientes opciones: la opción A, la opción B, la opción C y la opción D. En la opción A, ¿será que lo podemos diferenciar ya que el socialismo utópico predice que la economía debe ser regulada por el propio mercado a través de la ley de oferta y demanda? O la opción B, el socialismo utópico no desarrolla las bases y condiciones materiales concretas para superar el capitalismo, no aporta soluciones reales. La opción C dice que el socialismo científico es el único que propone la creación de una sociedad justa e igualitaria. Y la opción D dice que el socialismo científico construye modelos de sociedades ideales para tomar decisiones y destruir al Estado. Efectivamente, la respuesta correcta es la opción B, ya que el principal diferenciador entre el socialismo utópico y el científico es eso, que el socialismo utópico no desarrolla ninguna base, ninguna condición para superar el capitalismo, en teoría no aporta soluciones, a diferencia como lo plantea el socialismo científico. ¿Sí? El socialismo utópico lo describe Karl Marx como una crítica, básicamente, a no se enfoca en criticarlo, en decir lo que no es bueno, pero no aporta decisiones concretas, no se basa en ninguna teoría, no da soluciones, no pone bases y condiciones específicas. La siguiente pregunta dice: ¿cuáles fueron los nombres que les dio las clases sociales en el periodo industrial? A, nobles y plebeyos. Opción B, maestros y esclavos. C, burgueses y proletariado. Y D, clase urbana y rural. ¿Cuáles serán los nombres que se les dio a las clases sociales en este periodo? Efectivamente, la burguesía y el proletariado, así fue como se clasificaron las clases sociales en este tiempo pues, de la revolución industrial y todo el tema. Los burgueses eran los industriales, los dueños de las empresas, compañías, y el proletariado era pues, la clase obrera, los trabajadores que pues eran explotados en ese tiempo por un bajo pues salario o remuneración por su trabajo, que era pues muy prolongado de muchas horas de trabajo. La siguiente pregunta es: para el socialismo, el modo de producción capitalista está orientado al lucro y se basa en la explotación del trabajador. Entonces, ¿cuáles son las principales medidas para alcanzar una sociedad igualitaria? A, estimular la libre competencia y reducir la intervención del Estado en la economía. B, volver colectivos los medios de producción y valorar el trabajo. C, desarrollar la agroindustria y posibilitar la autosuficiencia alimentaria. Y D, colectivizar las ganancias corporativas y crear impuestos sobre las grandes herencias. Decimos un poco cuáles creen que sean las principales medidas para alcanzar una sociedad igualitaria. Efectivamente, volver colectivos los medios de producción y valorar el trabajo. Esta es una de las principales medidas que se deben tomar según el socialismo para lograr una sociedad igualitaria. Muchas gracias. Vamos con las siguientes preguntas. Bueno, buenas noches. Para continuar con nuestra serie de preguntas, nuestra siguiente pregunta es: ¿quién empezó a hablar de dar ideas del socialismo científico?
La respuesta correcta es la primera, Karl Marx, Friedrich Engels y Lenin. Bueno, como hacemos, Karl Marx fue un filósofo, periodista, economista. Algunos de sus planteamientos socialistas científicos fue en la Unión Soviética, República Popular China, en algunos países desarrollados como América, como Asia, como África. Esto más que todo se debió a la industrialización, digamos lo que había en la revolución industrial. En la industrial había un sistema capitalista, realmente donde había, digamos, muchas diferencias sociales, los obreros, la mala calidad de vida de los trabajadores. Pues él más que todo empezó a instaurar, digamos, este sistema socialismo, pues con base a eso. Engels fue uno de los colaboradores de él, colaboró con Karl Marx también para instaurar estas ideas. Y Lenin ya, digamos, instauró estas ideas más que todo fue en la Primera Guerra Mundial, la revolución bolchevique, la autor del proletariado como etapa entre el capitalismo y el socialismo. Pues como sabemos, en la Primera Guerra Mundial hubo una revolución que fue en Rusia, se dio más que todo en Rusia. Pues porque la gente ya estaba obviamente cansada de la guerra, y pues se dio, pues fue por la revolución. Bueno, nuestra siguiente pregunta es: ¿en qué consiste la filosofía marxista? La respuesta correcta es la 4, es materialismo dialéctico e histórico. Para hablar de materialismo dialéctico, pues hablaremos primero de materialismo. Marx lo explica como que algo que está fuera de la mente. Entonces es como que la sociedad está más apegada a las cosas materiales que a lo espiritual. Ya el materialismo dialéctico es, digamos, se explica que es como la ley de movimientos y cambios, que hay cambios cualitativos y cuantitativos. Digamos que él explica que todo sea está en movimiento. Y digamos, un ejemplo es como el hombre, el nacimiento del hombre. Entonces todo va como en movimiento. Entonces primero, bueno, nace, empieza a crecer, la adolescencia, llega la madurez, ya llega la vejez también. Entonces él explica que todo más que todo está en movimiento. Y el materialismo histórico lo explica como la evolución de los modelos económicos. Entonces, digamos, desde que el primer sistema que empezó, un sistema primitivo desde hace mucho tiempo, después el sistema esclavista, sigue un sistema feudal, que allá estaban lo de los feudos, los terratenientes, los siervos. Bueno, nuestra siguiente pregunta es: ¿quién habla de comunismo científico? Nuestra respuesta es Friedrich Engels. Él acá empieza a hablar más digamos, de las luchas de las clases sociales, del proletariado con la burguesía. Ingresa como el socialismo, o sea, ya como hablamos con la lucha de las clases sociales. Allá el socialismo empieza a criticar el modelo capitalista, donde sea, digamos, el modelo capitalista, como hablábamos, se dio, digamos, también en la revolución industrial. Pues, digamos, se compraba la fuerza de trabajo a los empleados, pero no, como que no se remuneraban, era lo que hablaba, o sea que no costaban lo que era. Eso se le dio como un nombre de plusvalía. Bueno, ya nuestra siguiente pregunta es: ¿qué aporte hizo el socialismo el científico Lenin? Es la primera, que fue lo de la revolución rusa, el movimiento bolchevique, la victoria del proletariado. Bueno, acá ya, como hablamos, ya sale lo de la revolución rusa, como explicaba al principio, que era porque la gente ya estaba exigiendo, pues quería paz, ya estaba cansado de la guerra. Él ya instauró, digamos, ese modelo socialismo científico. Y también dice que, digamos, que el capitalismo, obviamente, pues tras que era criticado, dice que él dijo como una frase que era: el capitalismo solo puede ser vencido
por movimientos revolucionarios. Entonces se dio la Revolución Rusa, nace el sistema socialismo científico y digamos ahí ya le ganarían como al sistema capitalista.